mi equipo va a explicar lo que es la macroeconomía y primeramente yo les voy a dar la definición. Bueno, en la macroeconomía se agregan distintos bienes y servicios hasta reducirlos a un solo bien genérico y representa en su conjunto todos los bienes y servicios que se producen y que se intercambian dentro de una economía. Este bien tiene una única curva de demanda, que es la demanda agregada y la oferta agregada. La macroeconomía estudia todas las variables económicas agregadas, como lo puede ser la producción económica en su conjunto, denominada producción agregada. La macroeconomía está integrada por un conjunto de medidas políticas o gubernamentales que están destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto dentro de un país. Y bueno, los objetivos de la macroeconomía o de la macroeconomía política es, entre tantos, primero, el rápido crecimiento de la producción, el elevado índice de empleo en un país y la estabilidad del nivel de precios. El primero, que es el rápido crecimiento de la producción, se verá reflejado en el PIB. El PIB es aquel indicador que mide la estabilidad económica, el poder de adquisición de un país, y se sabe ya que para que un país sea considerado más rico tiene que tener un índice de PIB alto. Entonces la política macroeconómica, eso es lo que busca, que el PIB de un país sea más alto. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es un elevado empleo. Y bueno, hasta aquí. Que es básicamente lo que buscamos todos los empleados. Cuando empezamos a trabajar buscamos un empleo que tenga buenas relaciones, un buen salario, buenas prestaciones, horario accesible, que tengamos beneficios con ese empleo, no que tengamos un empleo que nos exija más de lo que nosotros tenemos, sino que se vaya con un precio-calidad. Como lo somos empleados, sabemos que tenemos la capacidad de dar y también de recibir. Entonces, pues que damos nuestro trabajo y queremos recibir un cierto capital que nos beneficie. Bueno, el desempleo es lo que básicamente le genera a la mayoría, que es que bajan tus gastos porque no cuentas con ese capital que te hace pues gastar y saber que tienes, porque por eso vas a gastar, porque sabes que tienes los suficientes recursos que no te van a afectar. Entonces bajan tus compras porque bajan tus ingresos. Y bueno, aquí dice, la tasa de desempleo es igual al número de parados entre la población activa, menos 100. Que bueno, esa población activa es la que está buscando trabajo pero está desempleada. La estabilidad del nivel de precios. Que bueno, es lograr una baja inflación a un nivel general de precios estable, es un objetivo macroeconómico clave. Que bueno, son las fuertes crecimientos de precios que distorsionan las decisiones económicas de las empresas y también de los individuos. Entonces se impide una asignación eficiente de los recursos. Bueno, otros objetivos de la política macroeconómica son los responsables de la política económica, que suelen prestar una atención muy especial a la evolución de déficit público o que déficit exterior o también el tipo de cambio, que bueno, esto es económicamente hablando. Bueno, el déficit público es medido con la eficiencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos, que bueno, entonces va como una balanza de ingresos y de gastos. Es lo que les comentaba hace un momento con el desempleo, que si sabes que tú ya no puedes invertir tanto, obviamente no vas a gastar porque no tienes ese capital. Entonces, si quieres tener algo tienes que ahorrarlo, o si tú querías en algún momento un coche, por ejemplo, y ya no te alcanza para tener que
solventarlo, darle un mantenimiento, le vas a tener que vender para sobrevivir tú. Ya es como que una balanza de lo que compras y con lo que tienes. Y pues bueno, sería todo lo que yo diría. Gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Valdés Morales y el día de hoy yo voy a explicar acerca de los otros objetivos de la política macroeconómica. Los responsables de la política económica suelen presentar una atención muy especial a la evolución del déficit público, el gasto público, el déficit público, el déficit exterior y el tipo de cambio. El déficit público es medido como la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Es un indicador del grado de equilibrio o desequilibrio de la actuación del sector público. Según cuál sea la cuantía del déficit público, así serán las necesidades de financiación de las administraciones públicas. Ahora pasemos con el desequilibrio exterior. El desequilibrio exterior se refiere prácticamente el desequilibrio que existen entre las transacciones con el resto del mundo. Esto quiere decir que hay un déficit en el saldo de la balanza por cuenta corriente. Esto quiere decir que se producen más importaciones en un país que exportaciones, y esto implica que el país en cuestión está absorbiendo más recursos de los que produce, y el déficit debe compensarse con el préstamo recibido del resto del mundo. El tipo de cambio es el tipo de cambio es el que expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de moneda extranjera. Pasando a los conflictos entre los objetivos, uno de los problemas frecuentes a la hora de llevar a cabo las políticas macroeconómicas son los conflictos o disyuntivas entre los distintos objetivos. De estos dilemas, el más conocido y el más frecuente es lo difícil de resolver, la disyuntiva entre el desempleo y la inflación. Un elevado desempleo y una elevada inflación producen perjuicios económicos y malestar político. El problema radica en que cuando la producción aumenta a un fuerte ritmo y el desempleo se reduce, la situación tiende a hacer que se eleven los precios y los salarios. Pasando ahora a los instrumentos de la política macroeconómica, un instrumento de la política económica es una variable controlada por las autoridades económicas que pueden influir en uno o en unos objetivos. Para analizar las características de estos instrumentos se van a englobar en dos grandes categorías, lo que es la política monetaria y la política fiscal. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Yares de Martínez Jardón y les voy a explicar sobre la política monetaria. La política monetaria se basa en que los gobiernos recurren a esta para estabilizar la actividad económica, ya sea para controlar la evolución de la cantidad de dinero, el crédito y el sistema financiero. Mediante la política monetaria, el Banco Central puede influir en esto, ya sea en el tipo de interés, en la inversión, en el nivel de precios, en los tipos de cambio, en los precios de las acciones y en los precios de las viviendas. También les voy a explicar sobre la política fiscal, que la política fiscal se refiere a la utilización de los gastos públicos y de los impuestos. Esto ayuda a determinar la distribución de los recursos entre los bienes públicos entre los bienes privados y los colectivos. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre los gastos públicos y los impuestos. Los gastos públicos se dividen en dos tipos de gastos. El primero, que las compras del Estado. Aquí el gasto de bienes y servicios, por ejemplo, la construcción de carretera, los pagos de financieros, de pago de funcionarios, entre otros. Y el segundo,
que es transferencias del Estado, que aquí aumentan las rentas de los jubilados o los parados.